El sol apenas despuntaba cuando Mariana apretó al bebé contra su pecho y miró hacia el horizonte. Del otro lado de la sierra, la ciudad quedaba atrás como un mal sueño que se resistía a morir. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y el viento frío de la madrugada le mordía la piel, pero no se detuvo. No podía. Detrás de ella venían 3 niños, cada uno cargando lo poco que habían podido sacar de casa antes de huir. Sofía la mayor tenía apenas 9 años, pero sus ojos ya no eran de una niña. Eran los de alguien que había visto demasiado. Diego, de 7, arrastraba una mochila vieja con una de las correas rota, y cada paso le costaba como si llevara una piedra atada al alma. El pequeño Emilio, de 5, caminaba pegado a la falda de su madre, con la carita manchada de lágrimas y polvo, aferrándose a ella como si temiera que el viento mismo se lo llevara. Habían caminado toda la noche, guiados solo por la luz pálida de la luna y el miedo. Mariana no miraba atrás, no quería volver a ver el barrio donde vivieron, ni la sombra del cobrador que juró no dejarlos en paz hasta que pagara una deuda que ni siquiera era suya. Su esposo, Roberto, había muerto meses antes en un accidente en la obra, y con él se había ido todo: el sustento, la seguridad y poco a poco la esperanza. Pero la deuda, esa maldita deuda, siguió creciendo, alimentada por los intereses y las amenazas. La última vez que ese hombre vino a su casa, le dijo algo que todavía le helaba la sangre. Si no puedes pagar con dinero, Mariana, hay otras formas de saldar cuentas. Y su mirada se desvió hacia el cuarto donde dormían sus hijos. Esa misma noche, Mariana tomó una decisión. Empacó lo poco que tenía: unas mudas de ropa, un poco de pan seco y una foto vieja de su padre, y huyó sin mirar atrás. Sabía que no tenía a dónde ir. Solo recordaba algo que su padre, Jacinto Salazar, le había dicho cuando era niña. Si algún día la vida te acorrala, busca las montañas. Las piedras guardan secretos que el hombre ha olvidado. Y eso hizo. Ahora cruzaba la sierra con sus hijos, siguiendo un camino de tierra que apenas se distinguía entre los matorrales, con la esperanza de encontrar aquel lugar del que su padre hablaba. Un refugio, una aldea perdida entre las rocas, o tal vez solo un recuerdo mal contado. Pero en su pecho, junto al miedo, también crecía algo nuevo, una corazonada, como si la sierra la estuviera llamando de vuelta a casa. El camino se hacía cada vez más estrecho. Las piedras cortaban las suelas gastadas de los zapatos de los niños, y el sol, que ya empezaba a calentar con fuerza, les caía encima sin compasión. Mariana sentía las piernas pesadas, el sudor mezclándose con el polvo, pero seguía caminando. Cada paso era una promesa. No volvería a dejar que nadie les hiciera daño. «Mamá, ya no puedo», gimió Emilio, dejándose caer sobre una roca. Mariana se agachó, lo tomó de las mejillas y le sonrió, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Solo un poco más, mi amor», mintió. «Falta poco». Sofía, que caminaba un poco más adelante, se detuvo de golpe. «Mami, mira», dijo señalando hacia adelante. Entre 2 peñascos enormes, como si la montaña se abriera solo para dejarlos pasar, se asomaba una grieta de luz. Y más allá, oculta entre la bruma del mediodía, una pequeña aldea de casas de adobe y piedra. El humo delgado de una chimenea se elevaba perezoso hacia el cielo. No se escuchaban motores, ni gallos, ni risas de niños, solo el viento arrastrando polvo y el rumor lejano de un arroyo invisible. Mariana sintió algo extraño. No era alivio ni miedo exactamente. Era como si ese lugar la reconociera, como si las montañas supieran su nombre desde antes de que ella naciera. Caminaron despacio, con cautela, hasta la primera casa. Las paredes eran de adobe, el techo de tejas cubiertas de musgo. Una puerta de madera vieja se abrió lentamente, con un chirrido que rompió el silencio. En el umbral apareció una anciana. Debía tener más de 70 años, quizá 80. Su rostro era una maraña de arrugas, como la corteza de un árbol que ha resistido demasiados inviernos. Pero sus ojos tenían una luz viva, profunda, un café brillante que contrastaba con la palidez del resto. La anciana los miró largo rato, y entonces, sin moverse del umbral, murmuró una sola palabra:
Rosa. Mariana frunció el ceño. No, señora. Yo me llamo Mariana. Detrás de la anciana apareció un hombre, encorvado, con un sombrero de palma deshilachado y una mirada que también se clavó en ella como una revelación. El anciano levantó una mano temblorosa, como si viera un fantasma. No, no es Rosa, susurró la mujer. Es su hija. Jacinto tenía razón, dijo el hombre con voz quebrada. Regresó. Mariana dio un paso atrás. ¿Conocieron a mi padre, a Jacinto Salazar? La anciana intercambió una mirada con su esposo. Esa mirada lo decía todo. Miedo, recuerdos, secretos que habían esperado demasiado tiempo para salir a la luz. Pasa, hija, dijo la mujer finalmente, haciéndose a un lado. Trae a los niños. Han caminado mucho, y hay mucho que debes saber. Dentro de la casa el aire olía a leña y a café recién hecho. Sobre la mesa había tortillas calientes, envueltas en una servilleta bordada. Los niños se lanzaron sobre la comida sin esperar permiso. Mariana, en cambio, no tenía hambre. Algo en la forma en que aquellos ancianos la miraban la tenía con el estómago hecho un nudo. Siéntate, dijo la mujer con suavidad, señalando una silla junto a la mesa. Mariana obedeció, con el bebé dormido todavía en brazos. Yo me llamo Josefa, y él es mi esposo, Esteban. La anciana habló con calma, pero con un tono que no admitía interrupciones. Conocimos bien a tu padre, quizá mejor que nadie. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, dijo Mariana bajando la mirada. Apenas lo recuerdo. Lo sabemos, respondió Esteban. Y también sabemos por qué tu madre se fue de aquí. Tu padre le confió algo muy importante antes de morir, algo que hemos guardado todo este tiempo, esperando que tú volvieras. Mariana sintió un escalofrío. ¿Algo importante? ¿Qué cosa? Josefa la miró con ternura y tristeza. Tu padre era un hombre bueno, pero sabía que el mundo puede ser cruel. Sabía que las viudas, los huérfanos y los pobres son los primeros que el hambre devora. Por eso dejó algo escondido, algo que te pertenece. Mariana no entendía nada. ¿Por eso me trajeron aquí? No, hija, dijo Esteban. Tú viniste sola, pero el destino ya te estaba guiando. Tu padre decía que el día en que regresaras sería porque estarías en peligro, y ese día parece que llegó. El silencio cayó pesado entre los cuatro. Solo se oía el crujido de la madera en el fogón y el leve sollozo del bebé soñando. Josefa se acercó y le tomó las manos a Mariana. Jacinto te amaba más que a su propia vida. Pero lo que te dejó no es solo un recuerdo, es algo real, tangible, algo que puede salvarte a ti y a tus hijos. Mariana la miró con lágrimas en los ojos. ¿Salvarnos de qué? Josefa respiró hondo. De los hombres que ya vienen en camino. El sonido de un motor rompió el silencio de la aldea. Primero fue un rugido lejano, ahogado entre los cerros, pero cada segundo se acercaba más. El zumbido áspero de un motor viejo subiendo por el camino pedregoso hizo que la sangre de Mariana se helara. Josefa y Esteban intercambiaron una mirada preocupada. El bebé se removió inquieto en brazos de su madre, como si presintiera el peligro. «No puede ser», susurró Mariana poniéndose de pie. «No puede ser él». Sofía corrió hacia la ventana y se asomó. Sus ojos se abrieron como platos. «Mami, es él. Es el hombre malo». Una camioneta blanca, cubierta de polvo, se detuvo frente a la casa. El motor siguió encendido unos segundos más, tosiendo humo negro antes de apagarse con un resoplido. De la cabina bajaron 2 hombres. El primero, Ramiro Vega, tenía unos 40 y tantos años, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y botas polvorientas. No era un hombre grande, pero su forma de moverse, lenta, calculada, tenía algo amenazante. En su ceja derecha, una cicatriz torcida dividía su rostro en 2 mitades, la del cobrador paciente y la del depredador. El segundo era más joven, fornido, con tatuajes en los antebrazos y una gorra echada hasta las cejas. Se quedó junto a la camioneta, cruzado de brazos, mirando todo con desconfianza. Ramiro avanzó despacio hacia la puerta. Dentro de la casa,
Mariana retrocedió instintivamente, apretando al bebé contra el pecho. Los niños se aferraron a su falda. Josefa, sin decir una palabra, se puso frente a ellos. Esteban agarró su bastón de madera, lo plantó en el suelo y se quedó firme junto a su esposa. El golpe en la puerta retumbó como un trueno. «Mariana», dijo Ramiro desde afuera, con esa voz tranquila que usaba antes de volverse violento. «Sé que estás ahí. Vi a los chamacos por la ventana. No vine a hacerles daño. Solo vine por lo que es mío». Josefa le hizo una seña a Mariana de que no hablara. El silencio se estiró. Otro golpe en la puerta. «No me hagas perder la paciencia», dijo Ramiro, ahora más fuerte. Josefa respiró hondo y dio un paso al frente. «¿Qué quiere usted, señor?» «La deuda», respondió él desde afuera. «Tu nuera sabe de qué hablo». «Esa mujer no tiene nada que darle», contestó la anciana con firmeza. «Y aunque tuviera, no pienso dejar que se lleve lo poco que le queda». Del otro lado, una risa seca. «¿Protección de dos viejos? No me hagas reír, señora. Abre la puerta o la tiro». Josefa no se movió. Su voz, cuando habló, fue serena, casi solemne. «Esta casa pertenece a los Salazar, y esa familia no se le arrodilla a nadie». Ramiro se quedó callado unos segundos. Luego empujó la puerta con fuerza, pero estaba atrancada por dentro. «Mariana», dijo su voz más cerca, más grave. «No quiero problemas. Ya te lo dije una vez. Si no puedes pagar con dinero, hay otras formas». Los niños se apretaron más contra su madre. Diego, el de 7 años, temblaba. Sofía tenía los ojos fijos en la puerta, sin pestañear. «¿Cuánto dice que le debe?», preguntó Josefa sin apartarse. 32.000 pesos, contestó Ramiro. «Pero con los intereses ya van 58.000. Eso es un abuso», replicó la anciana. «Así son las cosas, doña. El que pide prestado paga, y si el muerto no paga, la viuda paga por él». Esteban golpeó el suelo con el bastón. «Basta», gruñó. «Lárguese de aquí». «Viejo», dijo Ramiro soltando una carcajada. «No te metas en lo que no te importa». Josefa se volvió hacia Mariana. Su voz ahora era baja, pero cargada de urgencia. «Hija, escúchame bien. Tu padre dejó algo para ti. Pero necesitamos tiempo». Y silencio. «¿Qué cosa dejó mi papá?», preguntó Mariana, temblando. «Después te explico», dijo Josefa. «Pero si ese hombre entra, lo perderemos todo». Otro golpe, más fuerte. La madera crujió. Ramiro ya no hablaba, gruñía como una bestia. El joven de la gorra lo ayudaba a empujar. Esteban y Josefa se miraron. No hizo falta decir nada. El anciano asintió. «Espérame aquí», le dijo ella a Mariana. «Voy a hablar con él». «¡No!», gritó Mariana, pero la anciana ya había soltado el cerrojo. La puerta se abrió de golpe. La luz del sol inundó la habitación, cortando la penumbra en dos. Ramiro entró despacio, con el sombrero en la mano y una sonrisa falsa. «Qué gusto verla, doña», dijo, fingiendo cortesía. «No vine a discutir, solo a cobrar». «¿Con amenazas?», respondió Josefa. «Con acuerdos», corrigió él. «Si la viuda no tiene dinero, yo puedo esperar». 3 días. Josefa lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Y si en 3 días no consigue nada?». «Entonces», dijo Ramiro bajando la voz, «el niño grande puede venir conmigo, que me ayude a trabajar unos años. Así saldamos la deuda». «Jamás», gritó Mariana, rompiendo su silencio. Su voz retumbó en la casa como un disparo. «No te voy a dar a mi hijo». Ramiro sonrió. «Tu esposo firmó. Yo solo cumplo la ley». «La ley no le da derecho a robar niños», dijo Josefa. «No los robo», respondió él. «Cobro lo que me deben». El aire se volvió denso. Mariana se acercó un paso. «Denos 3 días», dijo Josefa. «Le pagaremos todo». Ramiro la observó en silencio. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. 3 días, repitió pensativo. «Está bien, pero si el lunes al mediodía no tengo mi dinero, me llevo al niño. Y no habrá trato ni misericordia». Se puso el sombrero, dio media vuelta y salió. El motor de la camioneta rugió de nuevo.
Cuando el sonido se perdió entre los cerros, Mariana cayó de rodillas. Los niños la rodearon, llorando. Josefa se arrodilló a su lado. La abrazó con fuerza. «Tranquila, hija, todo va a estar bien». «¿Cómo?», sollozó Mariana. «¿Cómo vamos a conseguir tanto dinero?». Esteban, desde la puerta, miraba hacia las montañas. «Porque tu padre ya lo dejó», dijo finalmente. «Y ahora tenemos que ir a buscarlo». Mariana levantó la vista. «¿Buscarlo? ¿Dónde?». Josefa siguió su mirada. El sol se estaba ocultando detrás de los cerros. El viento silbaba entre las piedras, trayendo un murmullo antiguo. «En la mina vieja», susurró. «¿La mina?», repitió Mariana. «Ahí escondió tu herencia», dijo Esteban. «Pero nadie entra ahí desde hace 30 años», añadió Josefa. «Dicen que está maldita». Mariana tragó saliva. El bebé empezó a llorar otra vez. La noche caía sobre la aldea lenta y espesa, y por primera vez Mariana sintió que lo que había heredado de su padre no era solo una fortuna, sino también un destino. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso. Ni los gallos se animaban a cantar. El cielo todavía tenía ese tono gris azulado que anuncia el amanecer, y una neblina ligera cubría el suelo como un velo. Mariana no había dormido. Sentada junto al fuego apagado, con Gabrielito dormido sobre su regazo, veía cómo el primer hilo de luz entraba por la rendija de la ventana. Josefa entró con 2 tazas de café caliente. El aroma llenó el aire como un pequeño consuelo. «Tienes los ojos igual que tu padre», dijo, dejándole la taza al lado. Cuando se decidía algo, no había montaña que lo detuviera. «Él también cruzó la sierra», respondió Mariana sin mirarla. «Sí, y también bajó a la mina», añadió Esteban, que acababa de entrar con su bastón. «Ahí fue donde empezó todo», dijo Josefa, bajando la voz. Mariana los miró. «¿Qué hay ahí dentro?». «Papeles», contestó Esteban, «pero no cualquier papel. Tu padre trabajó en esa mina muchos años, y cuando la compañía se fue, él descubrió que habían robado algo más valioso que el oro: el agua». «¿El agua?», preguntó Mariana. «Sí. Cavaron de más, desviaron los manantiales y dejaron seca la tierra. Tu padre los enfrentó, peleó con el patrón, y cuando lo amenazaron, escondió los documentos que lo probaban». «¿Y nadie los encontró?», preguntó Mariana. «No, solo él sabía dónde los había dejado». Josefa sacó una pequeña caja de lata del armario. La abrió con cuidado. Dentro había un pedazo de tela vieja, con un mapa bordado a mano. Las líneas eran simples: un río, una curva, una marca roja. «Tu padre bordó esto la noche antes de desaparecer», dijo la anciana. «Me pidió que lo guardara hasta que llegara alguien con sus ojos». Mariana lo sostuvo entre los dedos. El hilo rojo parecía una cicatriz sobre la tela. «¿Y si no está ahí?», susurró. «Entonces al menos habrás intentado cumplir su destino», dijo Josefa. «Pero si lo está, esos papeles valen más que cualquier deuda». El amanecer se abría sobre las montañas cuando salieron. Sofía cargaba una manta enrollada, Diego una linterna oxidada, Emilio una bolsa con tortillas. Mariana caminaba adelante, con el bebé atado al pecho con un rebozo. Esteban iba detrás, usando el bastón para marcar el camino. Josefa cerraba la marcha, rezando bajito. El sendero hacia la mina se perdía entre los cerros. La vereda estaba cubierta de piedras sueltas y espinas secas. El sol, que apenas empezaba a levantarse, pintaba todo de un tono dorado. A lo lejos, el viejo molino del pueblo se veía como un esqueleto de madera, y más arriba, en la ladera, un agujero negro se abría entre las rocas, la entrada a la mina. Mariana se detuvo. El aire allí era más frío, casi húmedo. Un olor a tierra vieja y hierro oxidado le llenó los pulmones. Los niños la miraban, esperando una orden. Ella tragó saliva. «Quédense aquí», dijo. «No quiero que entren». «Pero, mami», protestó Sofía. «Nada de peros. Cuida a tus hermanos. Si escuchas que grito, corres con la abuela, ¿entendido?». Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Mariana le acarició la mejilla y le sonrió apenas.
Luego encendió la linterna y dio el primer paso dentro de la oscuridad. El pasadizo era angosto, húmedo, las paredes rezumaban agua, y cada gota que caía sonaba como un eco de reloj. El suelo estaba cubierto de polvo y trozos de madera podrida. Mariana avanzó despacio, alumbrando los muros con la luz temblorosa. A cada paso, el aire se hacía más pesado, más denso. Podía sentir cómo la montaña respiraba sobre ella. Si la vida te acorrala, busca las montañas. Recordaba la voz de su padre. Ese eco en su mente la sostenía. Cada palabra era una cuerda invisible que la guiaba hacia adelante. Después de unos metros, el túnel se abrió en una cámara más grande. En el centro había una estructura de madera derrumbada, y bajo ella, algo que brillaba débilmente. Mariana se arrodilló, apartó los tablones con las manos y encontró una caja metálica cubierta de óxido y tierra. La jaló con esfuerzo. El corazón le latía tan fuerte que creía que las paredes podían oírlo. Abrió la caja. Dentro había un manojo de papeles envueltos en una bolsa de cuero, un crucifijo de madera y una carta doblada. El sobre decía, para Mariana. Sus manos temblaban al abrirla. La letra era firme, inconfundible. Era la voz de su padre escrita con tinta y amor. Hija, si estás leyendo esto, es porque el mundo se volvió injusto contigo. No sufras. Aquí dentro está la prueba de que esta tierra es tuya, y el agua también. Guardé los títulos, los planos, los permisos, todo lo que los ricos robaron. No dejes que te arrebaten lo que sembré con mis manos. Tu padre, Jacinto. Mariana apretó los papeles contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza real. Pero su alivio duró poco. Un ruido arriba la hizo levantar la cabeza. Voces, pasos. ¡Mamá!, gritó Sofía desde afuera. ¡Viene la camioneta! El eco retumbó en las paredes. Mariana guardó los papeles en su blusa, agarró la linterna y corrió hacia la salida. La luz del día la cegó al salir. Los niños estaban acurrucados junto a la abuela temblando, y frente a ellos, otra vez, estaba Ramiro Vega. «Mira nada más», dijo él con una sonrisa torcida. Sabía que los Salazar no podían resistir meter la nariz donde no deben. Josefa dio un paso adelante. «Déjalos en paz, Ramiro. Ya tienen bastante». «No vine por los niños, doña», dijo él con voz calmada. «Vine por los papeles que la señora tiene en el pecho». Mariana se apretó el rebozo. «Son míos». «No», replicó él, alzando una carpeta. «Son del banco. Tu padre hipotecó la mina antes de morir. Lo que tienes ahí pertenece a la empresa». «Mentira», dijo Esteban, golpeando el suelo con el bastón. «Jacinto jamás firmó nada». Ramiro lo miró con burla. «Entonces enséñame la firma». Mariana lo miró fijamente. «¿Quieres ver la firma?» Metió la mano en el pecho, sacó la carta y la sostuvo frente a él. «Aquí está». «Eso no prueba nada», respondió el cobrador. «Sí lo prueba», dijo ella, avanzando un paso. «Porque es la letra de un hombre honesto, y tú no sabrías reconocerla aunque te la pusieran frente a los ojos». Por un segundo, Ramiro pareció dudar. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas secas del suelo. Los ojos de Mariana ardían con una mezcla de furia y fe. «Te daré una oportunidad», dijo él finalmente, retrocediendo un poco. 3 días. 3 días para mostrar esos papeles ante un juez. Si son falsos, pierdes todo. Si son reales... «¿Entonces qué?», lo interrumpió Mariana. «Entonces no vuelvo», contestó Ramiro sonriendo de lado. «Pero si me mientes, no solo perderás la tierra, perderás a tus hijos». El sonido del motor volvió a romper el aire cuando subió a la camioneta. Mariana se quedó inmóvil, viendo cómo desaparecía entre la polvareda del camino. Luego miró a Josefa y a Esteban. «Tenemos 3 días», dijo con voz baja pero firme. «Entonces hay que correr». Esteban asintió. «Hay que ir al pueblo grande, al registro. Esos papeles deben hablar por ti antes que los hombres». Mariana respiró profundo, abrazó a sus hijos y miró hacia la sierra. El sol ya se levantaba del todo, iluminando la boca oscura de la mina detrás de ellos.
Y mientras la luz tocaba las piedras, Mariana juró en silencio que esa vez no huiría. El camino hacia el pueblo de San Lorenzo era largo y empinado. El sol caía a plomo sobre las piedras y el polvo se pegaba al sudor como una segunda piel. Mariana caminaba adelante, cargando al bebé dormido en su rebozo, mientras Sofía y Diego empujaban una vieja carreta de madera con los pocos papeles que su padre había dejado. Detrás de ellos, Esteban y Josefa avanzaban despacio, sosteniéndose uno del otro, con el aire cansado de quien lleva una promesa sobre los hombros. Habían salido al amanecer, siguiendo la vereda entre cactus y piedras que conducía al pueblo grande. En el horizonte, las torres del registro civil se levantaban como una amenaza. San Lorenzo olía a hierro, sudor y papeles húmedos. Ahí, la ley tenía voz, pero solo para quien podía pagarle. Cuando llegaron, el cartorio de aguas y tierras era un edificio de paredes amarillas, con un techo bajo y una fila de campesinos esperando bajo el sol. Un letrero oxidado colgaba de una cadena torcida. Mariana sintió que el miedo se le instalaba de nuevo en el pecho, pero apretó los labios y entró. El contador, un hombre delgado con lentes redondos y una pluma detrás de la oreja, levantó la vista apenas. «Buenos días», murmuró sin interés. «¿Trámite o denuncia?» «Registro», dijo Mariana, firme. «Vengo a registrar un derecho de agua». «¿Nombre?» «Mariana Salazar, hija de Jacinto Salazar». El hombre se detuvo un segundo frunciendo el ceño. «Jacinto Salazar, ese nombre me suena». «Era minero», dijo Esteban desde el fondo. «Trabajó en el molino del Ahuehuete». «Ah, sí, el loco que peleó con la compañía», dijo el contador, riéndose apenas. «Creía que el agua era de todos». «No lo creía», replicó Mariana. «Lo sabía». El contador la miró por primera vez con cierta curiosidad. «¿Y qué prueba tiene usted de eso?» Mariana sacó los papeles de la bolsa de cuero y los extendió sobre la mesa. El contador se inclinó, ajustó los lentes y comenzó a leer. Había planos, mapas de servidumbre, contratos firmados con el sello de la empresa minera Norte del Valle S.A. y al final, un documento sellado por el gobierno estatal. El hombre leyó en silencio durante varios minutos, mientras Mariana lo observaba con el corazón a punto de salirse. Por fin, levantó la vista. Esto es auténtico», dijo sorprendido. «Pero nadie ha venido con algo así en años. Estos documentos prueban que su padre tenía derecho de uso sobre el manantial del Ahuehuete antes de que la compañía lo desviara. Y ese derecho pasa automáticamente a los herederos de sangre». «¿Qué significa eso?», preguntó Mariana. «Que el agua es suya, señora Salazar», respondió el contador. «Legalmente suya. Si esto se valida ante el juez agrario, usted no solo salda su deuda, también recupera el terreno». Josefa se llevó una mano al pecho. «¿Entonces puede salvar su casa?» «Más que eso», dijo el contador, hojeando los papeles. «Puede reclamar indemnización por los años que el agua fue desviada. Lo que su padre guardó vale oro». Mariana cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Por un momento, la voz de su padre pareció susurrar entre los ruidos del lugar. «El agua no se vende, hija, se comparte». Pero el alivio duró poco. Desde la puerta del registro, una sombra oscura se proyectó sobre la mesa. Era Ramiro Vega. Su sombrero, su sonrisa torcida y ese brillo helado en los ojos. «¡Qué sorpresa!», dijo, fingiendo cortesía. «La señora Salazar siempre tan ocupada». «¿Qué hace aquí?», preguntó Mariana apretando los papeles. «Vine a asegurarme de que no esté cometiendo fraude». «Verás», dijo sacando un folder de cuero. «Según mis registros, esos documentos pertenecen a la empresa minera. Jacinto los robó antes de morir». «Mentira», respondió Mariana sin dudar. «Eso lo decidirá el juez», replicó él sonriendo. El contador se levantó. «Licenciado Vega, si esos papeles son falsos, se revisarán, pero a simple vista son auténticos y llevan sello original». «Sí, de hace 30 años», dijo Ramiro con tono burlón. «La ley cambia, contador, y la deuda de esta señora sigue en pie».
Mariana dio un paso adelante. La deuda murió con mi marido. No, viuda, respondió él. La deuda vive mientras respire alguien que lleve su apellido. El silencio se volvió pesado. El contador bajó la voz. Señora, le recomiendo volver mañana temprano. Traeré al juez agrario y presentaremos los papeles oficialmente. Hoy ya no puedo sellarlos. ¿Y si no llego mañana?, preguntó Mariana. Entonces los pierde, dijo Ramiro con una sonrisa. El aire del mediodía se volvió insoportable. Cuando salieron del registro, el sol caía directo sobre ellos. Josefa caminaba en silencio, con la mirada baja. Esteban respiraba agitado, sosteniéndose del bastón. Ese hombre no se va a detener, dijo Mariana. Por eso tienes que moverte más rápido que él, contestó Josefa. Esa noche durmieron en el suelo, bajo un techo prestado, cerca de la plaza del pueblo. El bebé lloró casi toda la madrugada. Los niños se turnaban para arrullarlo. Mariana no pegó un ojo. Tenía la carta de su padre sobre el pecho. La ley era un laberinto, pensaba. Pero el amor era una brújula. Al amanecer fue al registro antes de que abrieran. El contador ya la esperaba. Me quedé pensando, le dijo. Su padre no estaba loco. Lo que hizo fue adelantarse a su tiempo. La mina drenó los manantiales, pero el agua sigue corriendo bajo tierra. Y si el manantial vuelve a brotar, el derecho de su familia será indiscutible. ¿Cómo puedo probar que el agua todavía corre? El hombre sonrió. Tendrá que hacerlo fluir de nuevo. Las palabras se le clavaron en la mente. Hacer fluir el agua. Ese era el legado de su padre. Al regresar a la aldea, el sol comenzaba a ponerse. Cada palada levantaba polvo, pero también esperanza. De pronto un hilo oscuro comenzó a brotar del suelo. Primero fue un goteo, luego un chorro. Agua tibia, turbia, con olor a hierro y raíces. Mariana gritó. Los niños rieron. El agua empezó a correr lentamente por la zanja, buscando su antiguo cauce. Josefa cayó de rodillas, llorando. Esteban levantó los brazos al cielo. «Te lo dije, Jacinto», gritó. «Tu agua no estaba muerta». El sonido del agua llenó el valle como un suspiro antiguo. Y por primera vez, la mina dejó de parecer una tumba. Parecía un corazón que volvía a latir. Esa noche, mientras el molino chirriaba bajo el viento, Mariana se quedó mirando la corriente. Su reflejo bailaba en el agua, distorsionado, pero vivo. Recordó las palabras de la carta. Cuando quieran quitarte lo que es tuyo, muéstrales el agua. Sonrió apenas. El miedo todavía estaba ahí, pero ya no mandaba. Ahora tenía algo más fuerte: propósito. El amanecer se levantó rojo sobre los cerros, teñido de polvo y viento. Mariana ya estaba despierta. Había pasado la noche sentada junto al ahuehuete, mirando cómo el agua seguía fluyendo por el canal que habían abierto. Era poca, apenas un hilo, pero bastaba para probar que la tierra no estaba muerta. Josefa apareció con un jarro de café humeante. «Hoy vendrán», dijo sin rodeos. «Lo sé», respondió Mariana, sin apartar la vista del agua. «No te dejes intimidar, hija», añadió la anciana. «Tu padre te enseñó a mirar de frente incluso cuando el sol te ciega». A media mañana, el rugido del motor rompió otra vez la calma. Una nube de polvo subió por el camino y entre ella se distinguió la silueta blanca de la camioneta de Ramiro Vega. Detrás venía otro vehículo, una patrulla del registro agrario, y en ella el contador de San Lorenzo, con una carpeta bajo el brazo. Los niños dejaron de jugar y se acercaron a su madre. Sofía tomó a Gabrielito en brazos. Diego y Emilio se pegaron a las faldas de Mariana. Ella respiró hondo. No tenía miedo, solo un cansancio sereno, el de quien ha caminado demasiado, pero no piensa rendirse. Ramiro bajó del vehículo con su sonrisa habitual, pero algo en sus ojos era distinto. Había una sombra de duda. «Buenos días, doña Mariana», dijo, fingiendo amabilidad. «Parece que el milagro del agua resultó cierto, ¿eh?» El contador se bajó también, acompañado de un joven agrimensor que cargaba una cinta de medir y un cuaderno. «Por orden del juez agrario», anunció el contador,
Hoy se realizará la verificación oficial de flujo de agua en el predio del Molino del Ahuehuete. Si se confirma actividad natural, el derecho de la familia Salazar queda restituido. Ramiro sonrió con los labios, no con los ojos. ¿Y si no corre el agua? Entonces el terreno vuelve al banco, respondió el contador, y la deuda sigue en pie. Mariana dio un paso adelante. El agua corre, dijo con calma, no porque yo lo diga, sino porque la sierra la reconoce. El agrimensor se acercó al canal. Metió una vara de medición en la corriente. El sonido del agua contra la madera resonó en el aire como un latido. El hombre tomó nota en su cuaderno. Flujo continuo, aunque leve, dijo. Natural, sin tubería visible. El contador asintió. Eso basta. ¿Cómo que basta?, reclamó Ramiro. Esa agua apenas moja los pies. La ley dice corriente natural. No especifica cantidad, respondió el contador. Y la corriente está viva. Mariana sonrió apenas. Ramiro se acercó unos pasos, su rostro rojo de furia. Esto no ha terminado, viuda. No te alcanza con un charco para pagarle al banco. Mariana lo miró con serenidad. No quiero pagarle al banco. Quiero pagarle al tiempo. Y el tiempo, Ramiro, siempre cobra lo justo. El contador extendió los papeles sobre el cofre de la camioneta. Firma aquí, señora Salazar, dijo. Con esto se oficializa la restitución temporal de los derechos hídricos. El juez revisará el expediente completo en la próxima audiencia, pero el acta provisional ya es válida. Mariana tomó la pluma. Su mano temblaba un poco. La tinta negra se corrió apenas sobre el papel, pero la firma quedó clara. Mariana Salazar. El contador selló el documento con un golpe seco. El eco del sello resonó por el valle. Parecía una campana de justicia. Ramiro apretó los puños. El sol le daba de lleno en el rostro. Por primera vez, no dijo nada. Subió a la camioneta, dio media vuelta y se alejó por el camino polvoriento. El polvo que levantó olía a derrota. Josefa soltó el aire que había estado conteniendo. Esteban, con los ojos húmedos, apoyó una mano en el hombro de Mariana. Tu padre estaría orgulloso, hija. No, respondió ella. Mi padre estaría trabajando, y eso es lo que haré yo. Esa tarde el molino volvió a girar. La rueda, oxidada durante años, empezó a moverse lentamente al contacto con el agua. Los niños corrieron alrededor, riendo. Sofía extendió las manos y dejó que el agua le salpicara los brazos. Diego gritó, «¡Mami, se mueve! ¡El molino se mueve!». Mariana se arrodilló al borde del canal, metió las manos en el agua y sintió la corriente fría bajo la piel. Era real. El agua, el sonido, la herencia, todo había regresado. Josefa, con voz temblorosa, empezó a rezar. No era un rezo triste, era un agradecimiento. Las palabras salían de su boca como pétalos de flores que el viento se llevaba. El sol bajaba, tiñendo de naranja el horizonte. La mina, a lo lejos, ya no parecía un hueco oscuro, sino una puerta hacia algo nuevo. Esa noche encendieron una fogata frente al molino. El agua seguía corriendo, brillando bajo la luna. Los niños se quedaron dormidos sobre mantas tendidas al calor del fuego. Josefa tejía en silencio. Esteban tallaba una cruz de madera. Y Mariana, mirando las brasas, sacó del bolsillo la carta de su padre. La leyó una última vez. Cuando quieran quitarte lo que es tuyo, muéstrales el agua. El agua no discute, corre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de gratitud, de orgullo. Guardó la carta en el pecho y miró hacia el amanecer. El cielo empezaba a teñirse de un azul pálido. Los gallos de la aldea cantaban a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, el día no traía miedo. Traía promesas. Mariana se levantó, tomó la mano de Sofía y la guió hacia el canal. «¿Ves, hija?», dijo. «Eso es lo que somos. No importa cuántas veces nos tapen, el agua siempre encuentra su camino». Sofía sonrió tocando la corriente con los dedos. «¿Y si se seca otra vez?», preguntó. «Entonces la volveremos a buscar», respondió Mariana. «¿Como el abuelo?». «Como el abuelo». El sol se levantó del todo. La luz dorada se reflejaba en el agua.
en las caras de los niños, en el molino que giraba despacio. La sierra respiraba, y con ella la historia de los Salazar volvía a empezar. Tag final. Epílogo. Pasaron los años. El molino volvió a trabajar cada temporada de lluvia. El canal del Ahuehuete regaba los sembradíos de maíz y frijol. Sofía aprendió a leer leyes. Diego se hizo carpintero. Emilio cuidaba el agua como un guardián. Gabrielito, ya crecido, contaba la historia de su madre en la escuela del pueblo. Y cada año, el 2 de noviembre, Mariana subía sola al cerro hasta el tronco del viejo Ahuehuete.